Tendremos como temática nómina electrónica vista desde un panorama tributario y laboral. Para ello tendremos a dos especialistas en temas tributarios y laborales, Carolina Bovillier y Mauricio Montealegre. A continuación procederé a presentarlos. Carolina Bovillier Ceballos es asociada senior, tributario y aduanas. Carolina es abogada de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 15 años de experiencia manejando asuntos relacionados con planeación fiscal y estructuración de proyectos, fusiones y adquisiciones y reorganizaciones empresariales, tributación internacional en proyectos y operaciones empresariales, con experiencia en asuntos relacionados con intercambio de información tributaria, atención de casos judiciales y extrajudiciales en materia tributaria, aspectos legales en materia de precios de transferencia, asesorías patrimoniales y familiares de personas naturales y de familias wealth management, asesoría fiscal en asuntos laborales, tributarios y asesoría legal relacionada con el régimen tributario especial aplicable a entidades sin ánimo de lucro. A su vez tenemos a Mauricio Montealegre León, quien es el director del área laboral. Mauricio es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Laboral de la misma universidad. Tiene más de 12 años de experiencia en Derecho Laboral, en los que ha sido asesor de empresas locales e internacionales en materia laboral, incluyendo asesoría en materia laboral derivada de integraciones o fusiones corporativas, planeación de esquemas de retribución, negociación con alto personal directivo, dirección y ejecución de planes de retiro voluntario, dirección y ejecución de procesos de auditoría y de debida diligencia laboral. También es experto en análisis en efectos laborales derivados de las operaciones comerciales de las empresas en Colombia, procesos disciplinarios, asesoría y asistencia en asuntos de acoso laboral, capacitaciones, políticas y reglamentos aplicables a las empresas. Como ven, tenemos dos expertos en la materia. Por lo tanto, les damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, a nuestro aliado Gómez Pinzón. Le doy la palabra entonces a Carolina para que inicie con su presentación. Antes recordándoles que las preguntas las pueden hacer en el chat durante el conversatorio y tendremos un pequeño link, es una encuesta que nos ayuda a mantener el buen nivel de las capacitaciones que realizamos. Muy bienvenidos Carolina y Mauricio, muchas gracias por estar el día de hoy acompañando a nuestros afiliados y le doy paso a Carolina. Adelante. Muchas gracias Ricardo, muy buenos días a todos. Gracias a AmCham por la invitación. Como les anticipó Ricardo, el día de hoy vamos a tener una charla donde destacaremos los aspectos fiscales y laborales aplicables al documento soporte de nómina electrónica. Como verán a lo largo de la charla y como lo explicará Mauricio, en realidad la nómina electrónica no tiene una incidencia en los aspectos laborales de las relaciones contractuales con trabajadores. Es decir, nada desde la perspectiva laboral se altera con fundamento en la expedición de los documentos de soporte de nómina electrónica, pero sí la información laboral y los aspectos laborales tienen incidencia en lo que se reporta en la nómina electrónica. Por eso es que es muy importante aquí en esta charla recordar los aspectos laborales para que al momento de ya estar cumpliendo con esta obligación se cumpla con el reporte adecuado de la información desde la perspectiva laboral y teniendo en cuenta los argumentos legales y el sustento legal que es aplicable a los pagos laborales. Entonces, en primer lugar, el temario que vamos a ver hoy un poco es, pues, muy general los fundamentos legales, qué es el documento soporte, las fechas de implementación, que es un tema muy importante, el contenido del documento soporte, los aspectos fiscales y laborales de toda la información que se reporta en la nómina electrónica. Y un tema que siempre ha generado como dudas entre la gente y entre nuestros clientes es la diferencia entre el certificado de ingresos, el desprendible de nómina y la nómina electrónica como tal. Y al final vamos a hablar de unos casos muy puntuales desde la perspectiva laboral y tributaria que siempre generan dudas y que también han generado cuestionamientos en relación a cómo se reportan desde la perspectiva de nómina electrónica. Entonces, en primer lugar, el fundamento legal, muy rápidamente, las normas que sirven de fundamento y que obligan a la expedición del documento soporte de nómina electrónica son el artículo 616 del Estatuto Tributario, que es el que habla de la factura o documento equivalente. Si bien el documento soporte de nómina electrónica no es una factura, sí se rige por toda la regulación aplicable a la factura electrónica, incluido, por ejemplo, los temas de validación que son exigidos en la factura electrónica.
El artículo del Decreto Único Tributario que regula el porcentaje máximo que puede soportarse sin factura electrónica tiene una mención expresa en el inciso final del artículo que dice que el sistema de facturación electrónica se aplica a las operaciones de nómina. Entonces, de nuevo, este es, pues digamos, esto refuerza lo que les decía, que toda la normativa aplicable a la factura electrónica se aplica también a los documentos de soporte de nómina. La resolución 42, que desarrolla los sistemas de facturación y establece gran parte de los aspectos técnicos relacionados con la expedición de documentos equivalentes electrónicos, documentos soportes electrónicos y facturación electrónica, incluidas los de nómina. La resolución 13, que es la que ya implementa de forma detallada el sistema de facturación electrónica y la funcionalidad del documento soporte de nómina electrónica. Y la resolución 37 del 21, que es la que modificó el calendario de implementación de nómina electrónica. Ahora entramos, digamos, en materia. Entonces, ¿qué es el documento soporte? Esta es la definición que trae la ley. En general es un documento electrónico que soporte costos y deducciones del impuesto sobre la renta e impuestos sobre las ventas cuando aplique, derivado de los pagos o bonos se encuentran relacionados con la nómina y que desprenden de una relación laboral legal o reglamentaria, donde se reporta el valor total de los valores pagados en la nómina y se transmite a través de la DIAN por cada uno de los beneficiarios. Esto, digamos, en general es muy claro, no hay mucho que decir. Sin embargo, ya cuando estamos haciendo la lectura detallada de la norma, sí es importante, digamos, como desmenuzar este artículo. Lo primero que hay que decir es que el documento soporte es aplicable a todos los pagos de nómina y cuando durante la charla estemos hablando del documento soporte es aplicable no solamente para pagos, sino para documentos de ajuste o notas de ajuste a la nómina electrónica. Como ustedes saben, en la facturación electrónica, por ejemplo, ya ocurre que las facturas se emiten a través del sistema de facturación electrónica e incluso cuando hay que hacer, digamos, hay operaciones rescindidas o resueltas, hay lugar a notas débito o crédito que también se transmiten de forma electrónica. Algo similar ocurre con la nómina electrónica, con las notas de ajuste. Esas notas de ajuste, en últimas, lo que permite es hacer correcciones en errores de contenido o errores aritméticos. Entonces, cuando hablemos de nómina electrónica o documento soporte, nos referimos a cualquiera de los dos, bien sea el de pagos o el de notas de ajuste. Eso es lo primero. Lo segundo es, aquí está resaltado, el tema del soporte de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta. Esto es un elemento muy importante porque lo que hace en últimas esta resolución es incluir un requisito adicional para la deducibilidad de los gastos laborales. Si ustedes recuerdan, de acuerdo con la normativa fiscal vigente, los pagos laborales están sometidos para efectos de su deducibilidad a dos requisitos básicos. Uno, que se hagan los aportes de seguridad social que corresponden sobre esos pagos. Y en segundo lugar, que se sometan a retención en la fuente. Sin embargo, ya con esta resolución, también se va a requerir que se expida el documento soporte de nómina electrónica. Entonces vamos a tener casos en los que aún si se hacen las retenciones en la fuente, se hacen los aportes de seguridad social, si no se ha cumplido que en el documento soporte de nómina electrónica, el gasto no va a ser deducible. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ya ahora vamos a tener tres requisitos. Desde luego, obviamente, recuerden que para que esto sea aplicable hay que tener en mente, digamos, para qué efectos se requiere la deducibilidad del gasto. Entonces, obviamente, esto solamente será procedente en aquellos contribuyentes que requieran soportar la deducibilidad del gasto, que eso es, digamos, la mayoría de los casos, pero eso va a cobrar importancia un poquito más adelante cuando expliquemos los obligados. Y en cuanto a los otros requisitos de retención en la fuente y aportes a seguridad social, pues recordemos que no todos los pagos laborales están sometidos a pagos a seguridad social, como va a explicar Mauricio más adelante. Cuando son pagos, digamos, son salariales, pueden no estar obligados a aportar a seguridad social sobre esos pagos. Y pues no habrá lugar a retención en la fuente, aun cuando se trate de pagos laborales, por ejemplo, como ocurre con los pagos indirectos por medicina prepagada. Esos, aunque son pagos indirectos al trabajador, no están sometidos a retención en la fuente y aún en ese caso son deducibles. Entonces, siempre hay que mirarlo caso a caso, pero en todo caso siempre hay que tener presente que el documento de nómina electrónica va a ser un requisito esencial para la deducibilidad del gasto. Luego, en la definición de la norma habla de, aparte de la deducibilidad del gasto, soporte de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, habla de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas. Entonces, digamos que esa mención puede ser un poco confusa porque la norma se refiere y toda esta resolución se aplica para aquellos pagos que están relacionados con un contrato de trabajo
y pues en los contratos de trabajo no hay IVA. Entonces, cuando estaba, digamos, yo en la lectura de la norma, dije, pues aquí podría haber dos interpretaciones de esta norma. La primera es que cuando habla de IVA se refiere a esas contrataciones que se hacen de personas naturales que cuando tienen menos de 2 trabajadores se les aplica todo el régimen de retención en la fuente por pagos laborales. Se le aplica la tabla del 383 y siguientes y se hace la depuración de pagos laborales. Sin embargo, de nuevo, eso no tiene mucho sentido y en nuestra opinión eso no podría ser la interpretación porque estas disposiciones se restringen y se limitan a pagos laborales derivados de una relación laboral legal o reglamentaria o pagos a pensionados. Entonces, de nuevo, eso no tiene mucha lógica. Y ahí le voy a dar un poquito la palabra a Mauricio para que recordemos un poco qué implica que se desprenda una relación laboral y por qué, en lo que les hablo del impuesto descontable, no tendría sentido que se refiriera a pagos que no están derivados de los contratos de trabajo. De acuerdo, Carolina, y gracias, saludos a todos. Realmente es bastante llamativo la frase y así lo estuvimos revisando, porque realmente pues la nómina electrónica tiene como objetivo de pronto crear estándares de digitalización de este tipo de procesos, pero ligados a una relación laboral. Entonces, cuando la norma o la regulación sobre este asunto hace referencia a que se desprendan de una relación laboral o legal y reglamentaria, estrictamente está haciendo mención a que tiene que haber una relación de origen subordinado laboral. Las relaciones legales y reglamentarias son las que usualmente están en entidades que tengan participación pública y cuya vinculación no necesariamente es un contrato de trabajo, pero su regulación sí es asimilable a la de un trabajador. En cualquiera de estos casos, si no voy a entrar como de pronto a discriminar el tipo de vinculación laboral en el sector público y privado, pues son escenarios de trabajo o escenarios de servicio que carecen de impuestos sobre las ventas IVA. Entonces, solamente para recordar, como decía Carolina, ese es un poco mi rol hoy acá, aportar desde la parte laboral, pues cualquier tipo de relación subordinada que involucre una prestación personal de un servicio y una remuneración, dará lugar a que se entienda que es un contrato de trabajo y por lo tanto debería formar parte de esta nómina electrónica. Entiéndase un contrato verbal, entiéndase un contrato escrito, a término fijo, a término indefinido, un contrato por duración de la obra y labor, un contrato incluso accidental y transitorio. Esos son los tipos de contrato que aplicarían y los tipos de relaciones laborales que deberían estar regulados por la nómina electrónica. Y ahí complementando lo que dice Mauricio, pues eso va a implicar que incluso en aquellos contratos que sean de duración muy corta, una persona que se contrata temporalmente por un par de días, incluso en los pagos a esas personas donde tenemos una relación laboral de un corto plazo, vamos a tener que reportar los pagos a través de la nómina electrónica. Entonces, teniendo en cuenta eso, la mención al IVA que hace esta disposición debería entenderse como el IVA que se paga, por ejemplo, por el empleador en la adquisición de bienes y servicios en beneficio del trabajador y que están grabados con IVA. Entonces, podría ser, por ejemplo, el pago de los planes de medicina prepagada que otorga una empresa a sus trabajadores, que tiene que pagar IVA, y eso es un pago indirecto para el trabajador y está sujeto a IVA. Entonces, para el empleador será un gasto laboral deducible, precisamente por el esquema de ser un pago indirecto que cumple con todas las condiciones para ello. Y dos, porque además de haberlo soportado en la nómina electrónica, pues entonces en ese caso el gasto va a ser deducible. Digamos que ahí está atado el doble efecto para el trabajador y para la empresa, porque se reporta dentro de la nómina del trabajador y para la empresa permite que el gasto que está reportando como pago laboral sea deducible y el impuesto pagado sobre las ventas sea descontable. Lo que incluye además, aquí también lo resalté, los valores devangados de la nómina. Esto implica incluir absolutamente todos los pagos que se hacen al trabajador. La norma la que constituyan ingreso, pero también tenemos que reportar los ingresos no constitutivos de renta, que están dentro de eso los aportes a seguridad social, y las rentas exentas, como por ejemplo los aportes a pensiones voluntarias o a cuentas AFC. Entonces, en realidad, todo lo que se le entrega al trabajador a cualquier título, bien sea en dinero, en especie, de cualquier manera, tendrá que reportarse a través de la nómina electrónica. El anexo técnico contempla bastantes campos, son muchísimos campos donde va incluida muchísima información y como lo vamos a ver, incluso excede lo que
por costumbre se reportan los desprendibles de nómina o la información que contienen las empresas y que se reporta a los trabajadores. Esto es muchísimo más extenso y se reporta muchísima más información. Lo otro que destacamos acá es que se tiene que hacer, el documento de soporte tiene que hacerse de manera independiente por cada uno de los beneficiarios. Eso quiere decir que hay que preparar un documento por cada uno de ellos. Y esto se hace de manera mensual y tiene que ser validado por la Administración de Impuestos. ¿Quiénes están obligados? Y aquí, digamos, este es un tema que les estaba mencionando de el soporte de costos y gastos. Lo que dice la norma es que está obligado cualquier contribuyente que realiza pagos a bonos en cuenta derivados de una relación laboral. Eso incluye a cualquier persona, a mí con mi empleada doméstica, básicamente. Pero el segundo elemento que establece esta resolución es que requieran soportar los costos y deducciones. Ustedes saben que las personas naturales, que tenemos, digamos, que somos trabajadores y que nuestros ingresos se derivan de una relación laboral, no podemos deducir gastos asociados, por ejemplo, a empleados contratados en la casa, ni al chofer, ni a la empleada doméstica, ni a ninguna persona, digamos, a la que le paguemos bajo un contrato laboral. Entonces, en ese caso, aunque podría yo hacerlo, pues no estoy obligada porque no necesito soportar costos y deducciones, pero sí para cualquier otro contribuyente que tenga que hacerlo. De nuevo, por ejemplo, aquí entran entidades como... Y eso es un tema que hay que aclarar, y es que no es necesariamente aquellas personas que están obligadas a emitir factura electrónica los que están obligados a manejar documentos de nómina electrónica. Porque hemos tenido muchos casos, sobre todo ocurre, por ejemplo, con entidades sin ánimo de lucro, que aunque no están obligadas a facturar electrónicamente, pues porque no prestan servicios ni venden bienes, sí tienen que elaborar los documentos de nómina electrónica. Esto es una obligación que tienen que cumplir independientemente de que nunca hayan emitido una factura electrónica, porque para poder soportar el costo y la deducción tienen que contar con este documento. La periodicidad es mensual, independientemente de que el sujeto obligado realice pagos en periodos distintos. Y esto, de nuevo, hay que mencionarlo, es importante, porque como decíamos con Mauricio, los contratos laborales pues, pueden tener periodos inferiores a un mes. Puede ser una persona contratada por un par de días o por jornales, accidentales, y aunque los pagos se realicen en periodos distintos, a la semana, quincenalmente, como lo hacen muchas empresas, yo mensualmente tengo que reportar. Entonces habrá, digamos, en muchos casos la obligación de acumular esos pagos para que al final del mes se reporte la totalidad de los pagos realizados al beneficiario. ¿Qué requisitos tiene el documento soporte de nómina electrónica? Esto es básicamente lo que contiene el anexo técnico. Se los voy a comentar muy brevemente. Pues la habilitación es el proceso que se tiene que adelantar por el contribuyente para poder expedirle el documento de nómina electrónica. Esa habilitación implica entrar al sistema de la DIAN, reportar información relacionada con la funcionalidad del software, indicar nombres del proveedor tecnológico, hacer unas pruebas técnicas para asegurarse que hay transmisión y validación de los documentos equivalentes. Y ya con todo ese trámite surtido y con la habilitación obtenida se puede empezar a hacer ya la expedición de los documentos de soporte de nómina electrónica y su transmisión. La transmisión, pues, digamos, esto no es nada distinto a transmitir el documento soporte por cada uno de los beneficiarios de forma mensual. Y como les mencionaba, este documento de nómina electrónica tiene un tema adicional, y es que implica necesariamente la validación por parte de la DIAN. Esta validación es como ocurre hoy en día con la factura electrónica, y es que requiere necesariamente que la misma sea validada por digamos, como una frase incluida en el documento soporte que dice que es un documento validado por la DIAN o un documento rechazado por la DIAN. Ahí esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo hemos visto en la práctica con muchos clientes, y es que no se dan cuenta que el documento fue rechazado por la DIAN, sino después cuando hacen un muestreo aleatorio, cuando llega la DIAN. Y acuérdense que como este documento soporte los gastos laborales, pues tener un rechazo de la DIAN implica que ese gasto no es deducible. Entonces, siempre es muy importante verificar de forma inmediata que eso ocurrió y retransmitirlo para cumplir con ello. La conservación de estos documentos, este es un elemento también importante. De acuerdo con la resolución, lo que se establece es que el documento de nómina y las notas de ajuste se tienen que conservar de acuerdo con el término establecido en el artículo 632 del Estatuto Tributario y de acuerdo con la Ley 527.
Ese artículo 632 habla de una conservación de estos documentos por 5 años. Sin embargo, hay un tema que hay que tener en cuenta, y es que acuérdense que esto lo que va a soportar son costos y gastos atados obviamente a una declaración de renta. Entonces, lo que nosotros recomendamos en ese caso es no acogerse a los 5 años, sino obviamente, como cualquier otro documento soporte una declaración, conservarlo durante el término de firmeza de la declaración de renta, porque los costos y gastos tienen que estar debidamente soportados, es lo que puede venir a cuestionar la administración en la declaración que se encuentre, digamos, abierta y susceptible de fiscalización, y por ende, estos documentos sí son básicos, digamos, tenerlos a la mano al momento que la DIAN llegue. Entonces, la conservación sí tiene que hacerse por el término de firmeza. Ahí para recordarles simplemente, pues el término de firmeza general son 3 años, la norma habla de 5 años, el artículo 62, entonces pues tendría que conservarse mínimo por 5 años, esa es la realidad, aunque la declaración quede firme en 3 meses o en 6 meses, si hay beneficio de auditoría. Pero recordemos que, por ejemplo, hay plazos superiores, cuando un contribuyente está sujeto al régimen de precios de transferencia, las declaraciones de renta tienen una firmeza de 6 años, y cuando hay pérdidas, las declaraciones de renta tienen una firmeza de 12 años. Entonces, estos documentos tienen que conservarse por ese mismo periodo. Lo que establece la ley 527 es que todos estos documentos, soportes contables y demás se pueden conservar de forma electrónica por el mismo contribuyente, por un tercero, y se permite, digamos, la conservación de documentos a través de terceros y a través de diferentes sistemas tecnológicos que permiten conservar documentos en papel o de forma electrónica. Entonces, pues aquí todo va a ser electrónico. Entonces, toda esa conservación implica, digamos, que todo sea de manera digital, por lo que es muy importante contar con los backups correspondientes. También hemos visto en la práctica que a muchos clientes nuestros les han hackeado los sistemas y se pierde toda la documentación soporte. El NOCO, como este es un régimen, digamos, que establece una formalidad, que es contar con el documento soporte de nómina, si yo no lo tengo, pues lo que me van a decir es, aunque usted haya hecho la retención, aunque haya hecho los pagos, haya hecho aporte de seguridad social, pues si no tiene el documento soporte, pues el gasto no es deducible. Entonces, en mi opinión, lo que debería ocurrir es que esa información uno debería poderla bajar de la DIAN y no tendría que conservarla, pero la recomendación es que tomen las precauciones para contar con la documentación y poderla conservar. Otro elemento importante del documento soporte de nómina electrónica, los documentos de ajuste, es el idioma, y eso lo explico porque hay muchas compañías multinacionales que acostumbran a pagar la nómina o manejar, digamos, los contratos laborales y demás en un idioma distinto al español. Lo que se exige en el caso de la nómina electrónica es que esté en español y en pesos colombianos, aunque pueda contener la misma información en un idioma distinto. Pero no se podría expedir el documento soporte en inglés, por ejemplo, ni en otro idioma. Siempre tiene que estar en español. Eso es importante porque también he visto que en la práctica, por ejemplo, muchos de los outsourcing de nómina manejan software extranjeros. Entonces, en el desprendible de nómina, por ejemplo, que eso no tendría problema en el desprendible de nómina, como lo va a mencionar Mauricio, que apareciera, digamos, en vez de decir salario, apareciera la misma definición en inglés o en otro cualquier idioma, y los software de nómina lo contemplan. Pero para efectos de la facturación electrónica y para los documentos de nómina electrónica sí se exige que eso esté incluido en español. Finalmente, el tema de la representación gráfica. Esto es algo que contempla la disposición y que dice, y que ocurre también como ocurre con la factura electrónica. Si ustedes recuerdan, las facturas electrónicas se transmiten por ese mismo medio a quienes son facturadores electrónicos o autorizan recibir facturas en medios electrónicos. Si ese no es el caso, la obligación, digamos, del facturador es entregar la representación gráfica de la factura, que es básicamente un documento de PDF. Entonces, eso se permite acá también, entregar la representación gráfica del soporte de nómina electrónica en un formato digital o impreso. Lo único que se exige es que tenga un código QR para el cual se puede utilizar para verificar la veracidad y validez de los documentos expedidos y transmitidos ante la DIAN. Entonces, es como un elemento adicional que se pide. Incluso ya muchos sistemas de nómina tienen esos códigos QR. En este caso, lo que se verificaría es la validez y transmisión ante la DIAN y que fue un documento validado por la DIAN. Eso es lo que se transmitiría, se verificaría con ese código QR.
Las fechas de implementación, simplemente para que lo tengan muy en cuenta, recuerden que prácticamente al finalizar el año 2021, todos los contribuyentes van a estar sometidos ya al documento, a la nómina electrónica. El primer plazo se vence ahorita en septiembre para aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores, y ya hay empresas que entraron de forma voluntaria a la expedición de nómina electrónica. Entonces, ya digamos, hay algunas empresas expidiendo documentos de nómina electrónica y haciendo como las pruebas técnicas iniciales, porque se supone que, digamos, ya se podría hacer, pero en realidad, como siempre sabemos, la DIAN todavía no, pues tiene fallas y ha habido, digamos, inconvenientes en la transmisión. Y en teoría el sistema ya habilitado de forma definitiva va a estar hasta agosto de este año. Entonces, no obstante que se han hecho pruebas y que hay empresas que ya quieren entrar, todavía están, digamos, en la etapa como de transición inicial. El contenido del documento soporte de la nómina electrónica. Estos son, digamos, unos criterios muy específicos que establece la resolución. Es, digamos, lo típico que se pide en la facturación electrónica, que tiene que estar denominado como nómina electrónica, el NIT y razón social del empleador y los datos del beneficiario del pago. Se exige la inclusión de un código único, que es el CUNE, y ese es un valor alfanumérico que lo que hace es que se obtiene, digamos, de aplicar un procedimiento específico electrónico para obtener la información asociada al reporte de nómina. Eso es un código que se tiene que incluir ahí y es un código alfanumérico. Hay que tener un número de numeración consecutiva, igual que en la factura electrónica. Tenemos que incluir todos los valores devengados en la nómina y ahí, como les decíamos, no solamente se incluye lo que corresponde a pagos que constituyan ingreso, sino aquellos que son, por ejemplo, ingresos constitutivos de renta o rentas exentas. Todos los valores que se deduzcan en la nómina se tienen que incluir y la diferencia resultante de esa fórmula matemática. Hay que señalar los medios de pago. Eso incluye pagos en efectivo, pagos en dinero, pagos en especie. Ahí simplemente para recordarles un par de temas. El primero es, recuerden que ya hay disposiciones de materia tributaria que limitan la deducibilidad de gastos hechos en efectivo. Por ende, lo que se pretende con esto también es hacer un rastreo de aquellos pagos que se están haciendo por el sistema financiero y los que no, para efectos de ver en qué momento ya se empieza a aplicar, digamos, la limitación de gastos que se hacen en efectivo. Y el medio de pago también, en mi opinión, aunque no es un medio de pago per se, también debería incluir cualquier pago que se haga por un sistema distinto. La fecha y hora de generación, la firma digital del empleador y la identificación del proveedor tecnológico. Aquí hay un tema también importante a mencionar. Por regla general, todas estas resoluciones se refieren a proveedores tecnológicos. Eso en teoría implica que yo tenga que contratar un proveedor tecnológico para producir los documentos equivalentes a la factura, las facturas o los soportes de nómina. Sin embargo, ustedes recuerdan que la DIAN tiene un sistema gratuito, un software gratuito para la expedición de facturas. Lo que entendemos, y no lo hemos visto en la práctica porque la DIAN aún obviamente está en pruebas, es que la nómina electrónica también se va a poder expedir de esa manera, es decir, a través del sistema gratuito de la DIAN. Pero hasta el momento eso no lo hemos visto en la práctica. Y también podría ocurrir, que es una de las alternativas que están evaluando muchos clientes, que por ejemplo tengan su sistema de facturación por un proveedor tecnológico, pero que tengan un número de empleados que no sea muy alto y que pues contratar un software solo para eso es algo mucho más costoso. Entonces han pensado en tener, digamos, la opción de la nómina, la facturación electrónica por un proveedor tecnológico y la nómina electrónica a través del sistema gratuito de la DIAN. En principio parecería que nada lo impide, sin embargo, ahí lo que yo les recomendaría es que al momento de evaluar esa alternativa, pues tengan muy en cuenta que tiene que haber una interconexión e interrelación directa entre la información de la compañía y lo que se transmite a la DIAN. Y esta información de la nómina, en teoría, tiene que estar, digamos, completamente soportada en la contabilidad y tiene que haber una interfaz, una interrelación directa entre lo que está en la contabilidad y lo que se transmite en la nómina electrónica. Entonces, el sistema gratuito de la DIAN básicamente permite llenar campos para poder expedir el documento. Y eso no tiene una interrelación ni una interfaz directa con la contabilidad de la compañía. No es como ocurre en la práctica que los que tienen SAP o Oracle montan un formato y montan los gastos, tiene
la foto de la factura o el soporte electrónico de la factura para la aprobación, y con base en eso, digamos, tiene todo un proceso atado para la ejecución del gasto, para la aplicación de retención de la fuente, etcétera. Y que eso a su vez permite que cuando son, en el caso que sean ingresos, se establece de la misma manera, sale el reporte contable, se genera el soporte de ingresos en SAP y se evite la factura y se transmite a la DIAN. Entonces, toda esa interrelación que permite el sistema contable con el software del proveedor tecnológico, pues con el sistema de la DIAN no se hace, no está directamente relacionado. Hay una parte del proceso que será manual. Y por esa razón es importante asegurarse que dado que no va a haber una interfaz directa, ni una relación directa entre la información de la nómina y lo que se transmite en el documento soporte a través del sistema gratuito de la DIAN, sea suficiente de acuerdo a lo que exige la resolución. No vemos que nada lo impida, pero podría ocurrir que esa interfaz no esté tan interrelacionada y por ende no lo permita hacer desde la perspectiva práctica del sistema de la DIAN. Ahora entramos a los aspectos fiscales y laborales de la nómina electrónica. Entonces, aquí Mauricio va a intervenir bastante porque lo que vamos a hacer es que vamos a recordarles punto por punto qué es cada cosa y qué relación tiene eso con lo que estoy reportando desde la perspectiva tributaria, laboral y de nómina electrónica. Entonces, como les decíamos, todo lo que se tiene que reportar en la nómina es todo lo que constituye ingreso para el trabajador, ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas desde la perspectiva fiscal. Y ahí hay un tema muy importante a mencionar, y es que ocurre muy frecuentemente que la gente confunde los ingresos fiscales con los ingresos laborales. Y ahí hay una grandísima diferencia donde siempre tenemos, digamos, que aclarar, y es, una cosa es lo que ocurre desde la perspectiva tributaria como ingreso y otra es lo que ocurre desde la perspectiva laboral como salario. Puede ser que sea ingreso tributario, sujeto a retención, pero no por ello va a constituir salario o va a ser necesariamente un ingreso laboral. Entonces ahí ya vamos a ir como punto por punto para que lo veamos. El de salarios, pues digamos es muy sencillo, el salario se reporta en la nómina electrónica y eso desde la perspectiva tributaria va a ser ingreso. Desde la perspectiva laboral, digamos, salario tiene una definición específica, es decir, no toda la remuneración es salario, sino solamente lo que está apartado como tal. Los pagos con bonos electrónicos o de papel de servicios, vales, etc. ¿Esto qué es? Esto, desde la perspectiva tributaria, por regla general, es ingreso, aunque no sea salario. Entonces, ahí ya Mauricio les va a explicar un poquito qué es lo que significa ese pago con bonos electrónicos desde la perspectiva laboral y cómo se puede tratar. Pero desde la perspectiva tributaria, eso es ingreso. Hay algunas excepciones a esos pagos o bonos electrónicos que no son ingreso, como ocurre, si ustedes recuerdan, con la posibilidad que tienen algunos trabajadores de cierto tope de salarios de recibir vales de alimentación. Esos vales de alimentación, que son los pagos que hace la compañía por alimentación del trabajador, de su familia, y que se entregan en bonos Sodexo o en tarjetas de débito para compra de mercado, eso no constituye ingreso del trabajador. En mi opinión, esos bonos electrónicos no se reportan en la nómina electrónica, porque no son ingreso no constitutivo de renta y no son una renta exenta. Simplemente están fuera de la depuración del sistema tributario del trabajador. Entonces, los pagos o bonos electrónicos o de papel que se refiere esta norma son aquellos que no cumplan con esa condición de tratarse como una suma que se entrega al trabajador y que no constituye ingreso. Puede ser que la empresa simplemente tiene pactado la posibilidad de pagar con bonos electrónicos, y ya Mauricio lo va a complementar, parte del salario, o sea, parte de la remuneración, o lo que exceda de lo que se puede entregar mensualmente al trabajador por bonos de alimentación, que es más o menos 1.400.000 pesos. Si le dan 2 millones, pues el exceso del 1.400.000 se va a tener que reportar. Entonces, ahí, Mauricio, te doy la palabra para que expliques un poco en cómo se trata esto desde la perspectiva laboral. Gracias. Sí, ahí es muy importante diferenciar el aspecto de la nómina electrónica versus el desprendible de nómina, que más adelante vamos a ver un cuadrito que tiene esa descripción o esa diferenciación. Pero básicamente, para anticiparlo, es que el desprendible de nómina es un documento netamente informativo y con finalidades probatorias. Incluso no es un documento que sea de carácter obligatorio. Entonces,
Dependerá mucho lo que yo quiera incluir en mi nómina electrónica versus mi desprendible de nómina, el impacto que yo quiera darle y los eventuales riesgos que yo quiera o me pueda crear a partir de la estructuración de la información de los pagos que hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y para eso está muy claro en la regulación que les está mencionando, que les está explicando Carolina, dice que constituye ingreso o renta exenta desde la perspectiva fiscal, y que es lo mismo que se reporta en el certificado de ingresos y retenciones. Entonces acá ya me está sacando por completo del escenario del desprendible de nómina y me habla que debo incluir lo que es salario. ¿Qué es salario? Pues salario es todo aquello que retribuye en forma directa al servicio sin importar el nombre que se le haya dado. Aquí entro un poco más en la teoría de la realidad, de si estoy haciendo un pago que no es salarial, pero en realidad pues retribuye en forma directa el servicio, deberá ser entendido como un pago salarial. Sin embargo, pues como acá no estamos nosotros declarando derechos, debería yo ligarme a lo que contractual y a nivel de nómina estoy yo determinando que es un pago salarial. El salario puede ser fijo o puede ser variable, por eso en el punto 4 que está ahí en el bulletcito 4 dice comisiones. Las comisiones forman parte del salario y como salario se entenderán incluidos dentro de esta nómina electrónica, parte del salario variable. Sin embargo acá está discriminado para dar efectos de claridad. Los pagos con bonos electrónicos o de papel o servicios se establece que se deben estructurar dentro de este esquema. Comparto lo que explicaba Carolina en el sentido que si no forma parte del ingreso, pues no debería estar incluido en esa nómina electrónica. Sin embargo, para efectos laborales, y si quieren cuando hablemos del tema del desprendible de nómina lo podemos considerar, si será entendido como un beneficio de naturaleza no salarial. Y en ese sentido yo sí debería tenerlo de pronto dentro de mi radar informativo para transmitirlo a los trabajadores y que yo pueda explicarle qué es lo que le estoy reconociendo, así sea a título no salarial. Entonces, no me quiero extender mucho porque sé que no es el tema, pero en Colombia se pueden hacer pagos que no constituyan salario. El primer filtro tal vez es el que les acababa de explicar con los salarios. Si el salario es todo aquello que retribuye el servicio en forma directa, pues el primer filtro que yo me debo crear para determinar que un pago es no salarial es precisamente evaluar eso. ¿Por qué razón estoy haciendo este pago? Si la respuesta es para retribuir al trabajador o para premiarlo por alguna función o cumplimiento de meta individual, pues ese pago se asumiría como un salario y representaría ese riesgo. Lo otro o los otros puntos que yo debo considerar para realizar pagos no salariales ya están muy ligados con la forma, pero realmente estos bonos electrónicos o bonificaciones que reconozco por alimentos y etcétera, eh, o por vivienda o de Sodexo, lo que quiera entregar a través de pago de bono electrónico, pues podrá ser y deberá ser considerado como un pago no salarial. No sé si quieres, Carolina, que de una vez hablemos de los honorarios o si, Sí, dale, por favor, adelante. Eso está ahí con asterisco por eso mismo. si pusimos ese asterisco porque nos llamó mucho la atención que se incluya o que se haga mención. Yo creo que estará muy ligado con el tema del IVA, pero en realidad, pues no, bajo una relación laboral legal y reglamentaria, no hay lugar a que se pueda estructurar reconocimiento de honorarios. O sea, un trabajador no debería recibir honorarios o no debe recibir honorarios porque pues se entiende que no forman parte de la estructura de remuneración. Entonces nos llamó la atención, está ahí incluido con ese asterisco, pero en realidad los pagos laborales deberían ser los salariales y los no salariales, las comisiones como les explicaba, las prestaciones sociales que también forman parte de la estructura normal de una relación laboral, que son el auxilio de cesantías, los intereses sobre las cesantías y la prima de servicios deben formar parte de esta nómina electrónica de acuerdo con las fechas en las que se realizan los pagos. Solo por recordar, la prima se debe realizar a más tardar el 30 de junio de cada año. En este caso acaba de pasar, ayer debimos haber realizado el pago de la prima de servicios y la segunda se debe realizar dentro de los primeros 20 días de diciembre. Entonces es un pago que se hace semestral al 30 de junio del 2020, tengo la cabeza, al 30 de junio de cada año y los primeros 20 días del mes de diciembre de ese mismo año. Y
el auxilio de cesantía se debe liquidar al 31 de diciembre y se debe consignar en el fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Los intereses se deben pagar a más tardar al 30 de enero del año siguiente. Los viáticos también se deben incluir, y acá voy a darle la palabra a Carolina y luego la concluyo yo para efectos de complementar la parte laboral. Sí, en el tema de los viáticos, de nuevo hay que recordar que desde la perspectiva fiscal y laboral tienen su tratamiento particular, es decir, hay dos tipos de viáticos: los viáticos permanentes, que son aquellos que se entregan para remunerar de forma permanente el servicio que se ejecuta, por ejemplo, en otra ciudad. Una persona que tiene que trasladarse, no a vivir, pero sí de forma temporal, por ejemplo, para desempeñar unas funciones específicas, eso implica que tenga que estar en otra ciudad de forma permanente y desempeñar su función. Eso puede tratarse como un viático permanente que desde la perspectiva tributaria se da ingreso tributario, aunque no sea salario. Eso es un pago laboral sujeto a retención en la fuente. Los viáticos ocasionales, que son los que se pagan para que el trabajador se desplace para una función específica, los viajes de trabajo de negocios, donde se paga normalmente transporte, alimentación y hospedaje, son gastos que debe hacer la compañía y que no constituyen ingresos para el trabajador. Entonces, aquí la norma habla de viáticos, de reporte de viáticos, y aunque tengamos viáticos que no constituyen ingreso, se tienen que reportar. Entonces, por eso les digo que la nómina electrónica tiene su particularidad, porque hay cosas que pueden no ser salario y las tengo que reportar. Hay cosas que, por ejemplo, en la nómina la reporto, pero en la nómina laboral la reporto, pero en la nómina electrónica no, como los pagos, por ejemplo, por alimentación, que decía Mauricio, usted tiene que tenerlo en el radar, tiene que reportar lo que lo entregó como un beneficio laboral, aunque no sea salario. En la nómina electrónica eso no existe, no hay que reportar ese pago por alimentación. Entonces, en el caso de los viáticos, la disposición no distingue, yo tendría que reportar si son permanentes o ocasionales. Eso ya al final les voy a contar un poquito yo qué creo que es lo que se pretende con esto. Pero en últimas, si ven ahí hay una excepción a lo que dice la misma resolución y que habla de lo que constituye ingreso para el trabajador, porque los viáticos permanentes no son ingresos del trabajador. Sí, de acuerdo. En sentido laboral, pues es muy similar. Hay viáticos permanentes y accidentales. Yo creo que el propósito de la regulación de la nómina electrónica no es entrar en esa discusión, sino simplemente incluirlos e integrarlos. Esto tendrá un efecto, no quiero decir negativo, pero sí un efecto controversial para todas los requerimientos que eventualmente puedan realizar las autoridades laborales administrativas, como lo sería la UGPP, que me pueda cuestionar que si estoy dándole un destino adecuado a los viáticos permanentes que estén dedicados al alojamiento y a la manutención, que son los que deben ser considerados salariales. Entonces, desde una perspectiva distinta, yo los puedo regular o modificar y tiene que coincidir tanto con mi desprendible de nómina como con mi manejo contable para yo poder excluirlos de la naturaleza legal de los viáticos. Este no es el escenario obviamente para analizarlo y creo que sería caso a caso, pero sin duda si yo ya tengo incluido en mi nómina electrónica un viático, pues será objeto de que cualquier autoridad me pida que le discrimine cuáles son los accidentales y cuáles son los permanentes y cuáles son los que están dedicados a temas de alojamiento y manutención para determinar si la naturaleza es salarial o no de estos pagos. Los gastos de representación pues son un pago muy similar en materia laboral, son todos aquellos que yo realizo en desarrollo de mi actividad laboral, más que todo y usualmente actividades comerciales, es decir, los gastos que yo debo incurrir para cumplir con mis funciones. Pongo el ejemplo del tema comercial porque tal vez es el más sencillo. Si yo tengo que cerrar algún tipo de negocio, entonces tengo que pagar gastos de transporte, si tengo que invitar a alguien a almorzar, si tengo que invitar a alguien a comer. Estos pagos son los que usualmente forman parte de los gastos de representación. Otros pagos, pues es el genérico que viene en la norma y que se agradece y es el que me permite a mí incluir todo. Luego le doy la palabra a Carolina para que lo complementes de la parte fiscal. Cesantías e intereses sobre cesantías, pues ya están incluidos en las prestaciones sociales. Pensiones y aportes a salud, pensión,
pues son pagos que están incluidos dentro de los esquemas y las estructuras normales de la relación laboral. Aprovecho y sé que porque están apareciendo unas preguntas que las respondemos al final, ¿cierto? Claro que Sí, eso fue lo que sí, las concluimos. respondemos al final. Entonces las Los tenemos en gastos. cuenta y las respondemos al final. Hay una pregunta bien interesante sobre el ingreso de los bonos canasta en Ley 1393. Si quieren ahora la De comentamos. acuerdo. Y ahí podemos mencionar lo que dice Mauricio, en el caso de los gastos de representación, por ejemplo, desde la perspectiva tributaria, los gastos de representación por regla general no son ingresos del trabajador porque son gastos de la compañía, son gastos los que incurre la compañía para el cierre de un negocio, invitar a un cliente, etcétera, que muchas veces incluso se manejan con tarjetas de crédito corporativas. Esos gastos de representación no se tienen que reportar en la nómina electrónica. Ahí, en mi opinión, los que se reportan son aquellos gastos de representación que están incluidos como dentro del esquema de remuneración de los trabajadores. Y eso es un esquema propio de la salarización donde dice, mire, yo le doy una remuneración total de 20 millones de pesos, pero está desagregado en 8 millones de salario, 3 millones de auxilios, 1 millón de gastos de representación, y eso es, yo le doy como todo esto y usted con esta plata haga lo que pueda, pero solamente constituye salario una parte. Esos gastos de representación en esos esquemas de salarización son de ingreso tributario, es decir, van a estar sujetos a retención en la fuente y son ingreso para el trabajador. A esos es a los que se refiere la norma y que yo tengo que incluir. ¿Y qué es lo que me obliga incluso a reportar en el certificado de ingresos y retenciones? Pues precisamente porque es ingreso. Entonces es como el tema adicional que hay que mencionar ahí. Y en otros pagos, ahí está todo, como dice Mauricio, eso es la bolsa de lo que yo no mencioné, me lo meto ahí. Porque hay otros pagos que no están, digamos, discriminados de forma taxativa, y entre ellos se incluyen auxilios, bonificaciones, pagos de otra índole hechos por mera liberalidad, todo eso se incluye en esa bolsa de otros pagos y ya, digamos, vamos a ver casos puntuales, pero eso iría reportado ahí. Y en el de pensiones, que es un tema que mencioné yo al principio, pero que ya Mauricio les va también a complementar, acuérdense que el tema de la nómina electrónica aplica para pagos laborales, o sea, derivado de una relación laboral, y a pagos por pensiones. Entonces, estas pensiones no son el aporte al fondo obligatorio de pensiones que se hace mensualmente sobre la nómina, sino son los pagos por pensiones que hace el empleador. O sea, Mauricio, para que expliques eso, en qué casos ocurre. Sí, ahí básicamente es los casos en los cuales el empleador tiene a su cargo pensiones. Entonces, si se va a realizar el pago de esas pensiones, también debe incluirse en la estructura de la nómina electrónica. ¿En qué casos un empleador tiene a su cargo pensiones? Pues en términos generales, aquellos casos en los que sean empresas con mucha antigüedad y que previos al ingreso de la ley 100 del 93 en el 1 de abril del 1994, pues cumplieron con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión. No, tampoco voy a entrar en detalle, pero luego con el acto legislativo 01 del 2005, pues ya se le puso una pausa a eso y ya a partir de esa fecha ya no se pueden reconocer pensiones por parte de empleadores. Pero, pues sí, hay muchas empresas que todavía tienen a su cargo pensiones. No les voy a decir acá por temas tal vez de confidencialidad, pero pues las más famosas lo tienen. Avianca, por ejemplo, tiene casos de pensiones, entiendo que Bavaria también tiene casos de pensiones, hay empresas de sectores agrícolas que también tienen pensiones a su cargo, entonces esas deben estar incluidas junto con todas las prestaciones que se derivan de un reconocimiento pensional en este esquema de nómina electrónica. También hay unos escenarios y es que la ley laboral o más bien de seguridad social prevé una figura que se llama la pensión sanción, y es para aquellos casos en los que un trabajador hubiera trabajado, valga la redundancia, 10 años o más, haya sido despedido sin justa causa y no haya sido afiliado al sistema de seguridad social. En esos casos se genera esa figura de la pensión sanción y esa también pues, será una prestación vitalicia que deberá reconocer el empleador, ahí sí sin importar restricciones de normas o del sistema de seguridad social, y también debe incluirse en este esquema. Entonces, ahí les dejo ese mensaje. Si tienen a alguien que no ha afiliado al sistema de seguridad social, afílienlo porque puede haber lugar al reconocimiento de una pensión sanción. Bueno, ahora sí, digamos, lo que hicimos fue armar una tablita explicativa de la diferencia entre estos tres documentos de los que hemos hablado. Pues simplemente para recordarles, el documento soporte de la nómina
prácticamente contiene los mismos campos del certificado de ingresos y retenciones. Por eso están estos tres documentos aquí. Y el desprendible de nómina, porque además las normas de documento soporte dicen que el documento soporte de nómina electrónica puede ser el comprobante de nómina. Entonces, es ahí, por esa razón es que metimos estos tres documentos que cobran relevancia acá. Entonces, la diferencia principal, y yo les voy contando y luego Mauricio les habla del efecto en el desprendible de nómina. El primer punto que establecemos, por ejemplo, es que el certificado de ingresos y retenciones es un formato preestablecido por la DIAN, es el formato 220, con los campos que establece como una declaración donde yo simplemente incluyo la información. Y el documento soporte es un conjunto de datos que se transmiten electrónicamente tipo XML. Digamos, la principal diferencia entre estos dos es que el certificado de ingresos y retenciones, como les digo, es un listado de campos que yo diligencio, mientras que en el formato XML yo incluyo la misma información que va a los certificados de ingresos y retenciones y mucha más. Yo incluyo información asociada a novedades de nómina, por ejemplo, que eso en el certificado de ingresos y retenciones no se ve, pero en los documentos soporte de nómina sí, yo reporto, digamos, mensualmente si hay novedades de nómina, se reportan, temas que afectan el esquema, digamos, de pagos y de retenciones en la fuente. Yo reporto temas asociados a préstamos hechos a trabajadores, porque están en los campos del documento soporte de nómina electrónica, los préstamos que le hago al trabajador y lo que le descuento. Eso en el certificado de ingresos y retenciones nunca se ve, porque solamente se reportan ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas y retención en la fuente. Eso es todo. Y ahí, Mauricio, el desprendible de nómina. Sí, para efectos de desprendible de nómina, y se los habíamos anticipado, pues es realmente un documento informativo. No existe una obligación legal laboral que me exija a mí o me pida a mí que entregue un desprendible de nómina. ¿Para qué lo hago? Para sustentar que efectivamente yo cumplí con mi obligación de pagar salarios, para yo informar que hice las deducciones respectivas acordes con lo que pues, se establece a nivel legal, que le desconté el 4% de pensión, que le desconté el 4% de salud, que hice la retención en la fuente aplicando el porcentaje X que corresponda al trabajador en ese caso, y en el cual yo le informo al trabajador lo que le estoy entregando. A veces pecamos de exceso con el desprendible de nómina, porque por supuesto incluimos una cantidad de información que no deberíamos incluir en el desprendible de nómina, y eso después, cuando es solicitado tanto por autoridades judiciales administrativas, entiéndase UGPP, o por los mismos trabajadores, pues puede configurarse como el elemento de sustento de una reclamación judicial posterior. Entonces, pues sí, digamos que se recomienda implementarlo, elaborarlo y entregarlo, pero sí es muy importante que se contemplen o se definan de manera estratégica los elementos que deben incluirse en este desprendible de nómina. Ahí, digamos, eso obviamente, como ven, difiere completamente de los documentos que se presentan en la DIAN, porque yo no tengo cabida a modificar nada. Yo tengo que incluir todos los campos que me exige la regulación, sin excepción. Pero entendiendo, digamos, lo que se llama, eso puede ser más estratégico y es básicamente asegurarnos que desde la perspectiva probatoria pueden mostrarse lo que se pagó y lo que se dedujo, mientras que en el documento soporte va toda la información adicional. Por ejemplo, el tema de los préstamos que les mencionaba. La forma en que se produce el documento también hace diferencia a los tres. En el caso de los certificados de ingresos y retenciones, se diligencia en la plataforma del sistema electrónico de la DIAN, incluyendo los campos que apliquen. Mientras que, por ejemplo, el documento soporte tiene que contar con una interfaz y un software que permita su preparación y transmisión a la DIAN para la validación, con todo un esquema tecnológico, pruebas, software, firmas electrónicas, etc. El certificado de ingresos y retenciones, como ustedes lo saben, es mucho más sencillo. En el caso del desprendible de nómina, pues como decía Mauricio, es un documento que se prepara internamente por la compañía. Entonces, pues ahí puede ser un software interno, puede ser un Excel. Yo creo, Mauricio, que ahí no hay como una limitación. Yo creería más que es una recomendación, ¿no? Sí, realmente no hay un formato preestablecido, por eso incluso ponemos que puede ser previamente definido por el empleador o por el proveedor de nómina. Muchos proveedores de nómina ya vienen con un estándar de desprendible de nómina. A veces esos atascos operativos administrativos se presentan y no tienen mucho sentido. Me he encontrado con operadores de software que le dicen a uno, no, es que no me cabe ese concepto o no puedo pagar porque realmente el concepto de nómina no está cuadrando con el desprendible.
Pues no, no es necesario, o sea, realmente paga, estructúralo y modifícalo porque el desprendible de nómina pues es un documento para efectos laborales meramente informativo. Luego, con todo lo que les ha explicado Carolina, sí tengo que tener control y definirme internamente qué conceptos debo incluir en cada uno de estos documentos, ingresos y retenciones y en el documento de soporte, por supuesto, para efectos de lo que estamos conversando el día de hoy. Pero sí, podría ser hasta un Excel, como se quiera plantear o presentar. Incluso he tenido casos en los que, precisamente por esas restricciones de operadores de nómina, pues no tengo el desprendible de nómina, pues vengan, nos lo inventamos en un momentico y lo presentamos así sea uno temporal. Y funciona, porque finalmente lo que yo hago con el desprendible es eso, informar, mira, te pagué esto salarial, esto no salarial, y te hice estos descuentos a pensión, a salud, y acá están los días de vacaciones que tú tomaste, que también forman parte de la base, entonces estamos incluyéndolos para que los descuentos no se te afecten al sistema de seguridad social. Ok. En cuanto a la entrega del documento, como dice, digamos, Mauricio, ahí en las casillas de desprendible de nómina, lo recomendable obviamente es que se entregue a todos los trabajadores, pues, precisamente por el tema probatorio que está mencionado. Pero, por ejemplo, en el certificado de ingresos y retenciones, sí tenemos obligación legal de entregar. Ese tiene que entregarse a cada trabajador anualmente. En los primeros meses del año se entregan normalmente estos documentos. El documento soporte es un documento que no hay que entregar al trabajador necesariamente, pero sí tiene que entregarse a la DIAN, vía transmisión y validación. Se puede entregar una representación gráfica, como les explicaba al inicio, pero para poder asegurar su autenticidad y validación, tiene que contener un código QR. Como les decía, la norma prevé que se puede ser el comprobante de nómina, o dice es comprobante de nómina, pero en realidad, en mi opinión, pues no es el comprobante de nómina, porque como decía Mauricio, el comprobante de nómina, el testimonio de nómina, lo arma el empleador según su necesidad. Entonces, pueden utilizar este, pero probablemente por la forma en que se prepare la representación gráfica, puede que contenga más información de la que estratégicamente se quiere incluir en el desprendible de nómina. Entonces, no necesariamente tienen que usarlo como comprobante de nómina, pueden hacerlo, pero eso dependerá obviamente de la construcción, porque la representación gráfica de los documentos sí tiene que contener la información básica que mencionábamos atrás, temas salarios, comisiones, aportes a pensiones, aportes a AFC, y probablemente hay cosas de esa información que no se incluye o que no se quiere incluir por la razón que sea, entonces de pronto la representación gráfica no es lo ideal para utilizar como un desprendible de nómina. En cuanto a la periodicidad de la entrega, el certificado de ingresos y retenciones se tiene que entregar anualmente y el documento soporte de nómina electrónica se tiene que despedir mensualmente y enviar a la DIAN dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Entonces, pues, con una vez finalice el mes de junio, los 10 primeros días de julio se tendría que enviar el documento de nómina con toda la información de la nómina. En el desprendible sí, creo yo, como dice Mauricio, que si uno no lo tiene, lo arma. Hay algún tipo de recomendación, pero no hay una obligación de entregarlo. Es decir, yo no podría como trabajador eventualmente cuestionar a la compañía si no me entrega el desprendible en los 3 primeros días o en los 5 primeros días del No, mes. pero pasa. Sí. Digamos que pasa, es común. Entonces, lo ideal es hacerlo con base en los pagos. Entonces, si es quincenal, pues hacerlo quincenalmente, sobre todo para efectos de sustentar. Hay empresas que realizan el descuento de seguridad social en un solo pago quincenal. Entonces, dejarlo muy claro en ese desprendible de nómina que se realizó la totalidad del descuento del mes para no crear una duda o una posterior reclamación. Pero sí, no existe una formalidad. Lo recomendable es que fuera mensual. Finalmente, en su contenido, la información del desprendible de nómina es la que decía Mauricio, que opte el empleador por incluir estratégicamente en el certificado de ingresos y retenciones los datos incluidos en el formato 220 y en el documento soporte toda la información aplicable según la naturaleza del pago y los datos del anexo técnico adicionales que se exigen, que hay mucha cantidad de información que se pide. Finalmente, la finalidad de este documento y por qué estos cobran importancia. En el caso del certificado de ingresos y retenciones, es el soporte de ingresos y retenciones de los trabajadores, el soporte de sus ingresos para efectos de presentar la declaración de renta y acreditar las retenciones aplicadas en la relación laboral. Este documento es esencial. Y en el caso del documento soporte es muy importante para la empresa porque, como les mencionaba, es un soporte del gasto para efectos de la deducibilidad del mismo y para los impuestos descontables en materia de IVA.
Y en el caso del desprendible de nómina, pues ahí como Sí, yo mencionamos, es un creo que documento de fines probatorios. de acuerdo. Mm, los casos puntuales. Aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio de casos, de algunos casos particulares que pueden generar dudas. Yo primero les hablo desde la perspectiva tributaria y Mauricio complementa lo laboral, porque no siempre coinciden. Entonces, los bonos por mera liberalidad que se pagan desde la perspectiva tributaria constituyen ingreso tributario sujeto a retención en la fuente y, en mi opinión, se van a tener que reportar en el mes que se realice el pago. Ahí tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que algunos de esos bonos por mera liberalidad se pagan y parte del ingreso se va al Fondo Voluntario de Pensiones o a la cuenta de FC, pues entonces se discriminará lo que va por bono por mera liberalidad, que será el campo de otros pagos, y lo que va a las cuentas AFC. Eso, por regla general, desde la perspectiva tributaria, no importa si constituye un salario, simplemente es un pago laboral para efectos tributarios y tendrán que reportarlo en la nómina electrónica del mes en que lo pagaron efectivamente. Adelante, Mauricio. Sí, los bonos por mera liberalidad, pues tienen que estar incluidos, como ya lo dijo Carolina, desde la perspectiva laboral, es simplemente una forma de recordar. Es muy común hablar del bono por mera liberalidad que se entrega a fin de año y siempre en la parte técnica y en la parte de denominaciones cuando más nos creamos inconvenientes para efectos de reclamaciones o auditorías que nos inicie la UGPP. La mera liberalidad es como ese gancho con el que todos los empleadores quieren decir esto no es salarial. Y ahí hay una grandísima equivocación, porque la mera liberalidad es, en su definición y acepción más básica, literal, es porque así lo consideré yo, porque así lo quise yo. Entonces, pues los pagos tienen un origen de acuerdo con su naturaleza. Hay pagos que tienen un origen legal, que son los que debo hacer por ley, que ya los hablamos: salario, prestaciones sociales, vacaciones, aportes a seguridad social, etcétera. Hay otros pagos que son contractuales, en los que tú y yo, trabajador, acordamos que vamos a reconocer este pago. Ese tiene un origen contractual, y hay otros pagos que pueden tener origen en la mera liberalidad del empleador, es decir, la voluntad unilateral del empleador de reconocerlos. Esos pagos pueden ser salariales o no salariales. Recordemos a lo que habíamos hablado al inicio, según el filtro que yo haya establecido. Yo puedo reconocer por mera liberalidad una bonificación, pero siempre que usted cumpla X, Y, Z metas. Entonces, como usted, trabajador, cumplió X, Y, Z metas, pues estar siendo retribuido en forma directa. Por lo tanto, es un pago salarial, pero que surge por la mera liberalidad mía como empleado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, no simplemente por decir mera liberalidad cambia la naturaleza de un pago. Tengo que hacer la revisión de los otros filtros. Y ya para finalizar en este último punto, las bonificaciones habituales forman parte de la descripción del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que a su vez me define los pagos salariales. Entonces, si voy a hacer un pago que tiene una habitualidad, como ese pago anual o esa bonificación anual, lo recomendable desde la perspectiva laboral es que tenga un nombre de prima por cumplimiento de metas globales o prima de servicios por cumplimiento de metas corporativas globales. ¿Por qué? Porque la prima sí puede ser un pago habitual y no salarial. Las bonificaciones, cuando son habituales, por simple denominación, ya entran en el paquete de los pagos salariales, y por eso la UGPP siempre les va a auditar y siempre les va a reclamar sobre ese pago. Después uno se puede defender y puede ganar, y etcétera, pero se ha gastado una suma de pronto en ocasiones considerable en abogados, en Carolina y en Mauricio, revisando y defendiéndose ante la UGPP. De acuerdo. Bueno, las bonificaciones por retiro de indemnizaciones, estas también, por regla general, pues, son pagos laborales sujetos a retención en la fuente, común y corriente. Simplemente para mencionarles recuerden que estos son pagos que tienen un tratamiento tributario distinto al que tienen los pagos laborales que se realizan en forma periódica. Tanto la bonificación por retiro como las indemnizaciones tienen tarifas de retención distintas a las que se hacen a los pagos laborales comunes y corrientes. Entonces, el reporte de esto pues va a tener que estar desagregado en la nómina electrónica de ese mes. No puedo sumarlo allá dentro del total de pagos, porque voy a tener, por ejemplo, retenciones en la fuente reportadas distintas. Voy a tener, por ejemplo, un salario con una retención en la fuente específica y una bonificación por retiro o una indemnización con una retención distinta. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque al momento de preparar el documento electrónico, eso tiene que estar visible.
Incluso como se entrega en un formato de liquidación laboral, yo desagrego y digo cuánto es el salario, cuál es la retención del salario, pongo el campo de la indemnización, el monto de la indemnización y la retención de la indemnización. Entonces, algo parecido a lo que se hace, digamos, en el documento que formaliza la liquidación, debería tenerlo presente para preparar el documento de nómina electrónica. Sí, ahí también, digamos que la indemnización no tiene ciencia porque es un pago legal, entonces no me voy a detener en eso, ya Carolina lo explicó. Las bonificaciones por retiro y las sumas transaccionales vuelven a entrar a ese rol de denominación que puede eventualmente ser favorable o desfavorable. Cuando yo estoy haciendo un pago por una bonificación por retiro, entra en ese esquema de los bonos, entra en ese esquema de los pagos que sí o sí tienen que ser laborales y sí o sí forman parte de la ley 1393. Y las sumas transaccionales, que es como me gusta denominarlas a mí, sí me permiten a mí, entiéndanmelo en el mejor sentido de la palabra, jugar con los efectos legales que le voy a dar a ese pago, ¿sí? Las sumas transaccionales no están ni en el 127 que me define los salariales, ni en el 128 que me define los no salariales. E incluso podrían asimilarse como un pago posterior a la relación laboral y de esa manera tener un efecto tributario y o laboral para efectos de seguridad social distinto. Estamos en una zona bastante gris, o sea, esto es como la parte de lo ecléctico, en la que yo no puedo afirmarles a ciencia cierta que si yo lo llamo suma transaccional no es un pago laboral y no debe entrar dentro de los efectos de la 1393, pero sí me permite defenderlo más y ante UGPP ha sido mucho más defendible de manera exitosa este tipo de esquemas en los que yo denomino este pago que me sustituye la indemnización, que es usual en los mutuos acuerdos y que se llama suma transaccional. ¿Por qué? Porque podría yo incluso suscribir con mi trabajador un acuerdo de terminación del contrato por mutuo acuerdo, valga la redundancia, y al otro día suscribir un acuerdo transaccional en el que le reconozco una suma transaccional. Entonces, hoy 1 de julio, para que cuadre mejor, ayer 30 de junio terminamos el contrato por mutuo acuerdo y hoy 1 de julio suscribimos una transacción en la cual discutimos sobre un asunto que quedó aparentemente pendiente de resolver y lo transamos o solucionamos a través del reconocimiento de una suma transaccional. Entonces, podría y tendría todo el sustento fáctico para decir que es un pago que se realiza con posterioridad a la relación laboral. Entonces, insisto, no hay una certeza absoluta, es una zona bastante gris, es el punto de lo ecléctico del abogado que nos fascina decir, depende, pero será parte del análisis que deban considerar. Bueno, y finalmente, el plan institucional. Los planes institucionales, para recordarles, son aquellos planes que suscriben las empresas con fondos voluntarios de pensiones en los cuales destinan unas sumas en beneficio de un trabajador para que una vez cumplidas ciertas condiciones se consolide el ingreso y las sumas sean entregadas a los trabajadores. La condición específica que tienen los planes institucionales desde la perspectiva tributaria es que es un gasto deducible para el empleador limitado a 3.800 UTs al año, y no es ingreso para el trabajador, porque son sumas que están condicionadas desde la perspectiva, digamos, del plan. Entonces, por ejemplo, yo aporto una plata al plan institucional con la condición de que usted permanezca un año en la empresa. Una vez pasado el año, la plata la puede retirar el trabajador y en ese momento se vuelve ingreso del trabajador. Como mencionamos, esto al ser un plan institucional no constituye ingreso para el trabajador, esto en mi opinión no tiene que estar reportado en la nómina electrónica. Es decir, la forma en que se va a soportar el gasto laboral, porque eso es un gasto laboral deducible, es porque la norma lo prevé, dice que es deducible los aportes a los planes institucionales y junto con la documentación del plan institucional. Ahí, digamos, los requisitos típicos que mencionábamos para la deducibilidad del gasto laboral no se aplican, porque no hay aportes a seguridad social en principio, ya Mauricio va a complementar desde el caso. No hay retención en la fuente, porque aún no es un ingreso del trabajador, entonces no lo puedo someter a retención. Y pues no lo reporte en la nómina electrónica, porque no es ingreso, aún. Tiene que cumplir la condición. Incluso si la condición no se cumple, la plata vuelve al empleador. Entonces, por esa razón, esos aportes a los planes institucionales, en mi opinión, no tienen que estar reportados en la nómina electrónica. Sí, y en eso estamos de acuerdo. Yo sé que no voy a dar respuestas contundentes. Sigo en la misma zona gris, aparentemente conveniente del depende o del ecléctico. Los planes institucionales en estricto sentido y apoyándose mucho en la perspectiva tributaria y fiscal,
pues no deberían conformarse o consolidarse como un ingreso, y en ese sentido tampoco estarían sujetos a evaluación ni siquiera de los aportes o de la proporcionalidad de la ley 1393, muchísimo menos de incluirse en la descripción de la nómina. Podría yo incluso argumentar que lo hace un tercero, una vez se cumple una condición y no lo hace directamente la compañía. Sin embargo, pues hay dos perspectivas, una que pudiera ser un poco más agresiva y una que es más conservadora. La que es más agresiva es sin dudas esta y que funciona, no puedo decirles que no funciona porque a la fecha no existen muchos requerimientos en contra de los planes institucionales, y es que pues si el pago lo realiza un tercero, si tiene una condición que me evalúa ese tercero, pues y no se configura como un ingreso, pues no pasa nunca por las cuentas de nómina, nunca se refiere como un ingreso laboral, entonces pues no debe tener inconvenientes. La perspectiva conservadora, y que eventualmente pueda llegar a ser la que se consolide si en el futuro la UGPP cuestionase más los planes institucionales, es que en el momento en el que eso se configura como un ingreso por reglas de causación, es decir, cuando ya se cumple la condición y lo recibe, pues en ese caso sí debería entrar en la proporcionalidad de la ley 1393, por una razón muy sencilla, porque no hay un motivo o un sustento distinto a realizar el pago que el vínculo contractual con el empleador. Ese pago, por más que lo realice un tercero, viene precedido de una orden del empleador y viene precedido de una condición previamente fijada por el empleador. Por supuesto, en el ejemplo que decía Carolina, si no se cumple la condición, la plata vuelve, pues está en la parte más utópica y de definición técnica del plan institucional. A veces recurrimos al plan institucional con unas condiciones muy básicas que casi en un 99.9% se van a cumplir, entonces se entienden mucho que están llevadas o dirigidas para lograr generar eficiencias en aportes a seguridad social, por llamarlo de un modo amable. Entonces son esas dos perspectivas, la que es un poco más temeraria o agresiva, en la cual puedo decir no es un ingreso, no lo debo incluir en 1393 y por supuesto no estará formando parte de aportes al sistema de seguridad social. Y la otra en la que digo, cuando por regla de causación el trabajador lo reciba, inclúyanlo en la base de la 1393, incluso repórtelo dentro de su nómina de su desprendible de nómina para que usted lo pueda informar al trabajador que en ese momento se pagó. Ahí ya inmediatamente estoy llamando la atención de las autoridades para efectos de retención en la fuente, etcétera. Entonces, insisto con la parte estratégica y de este documento. Y por supuesto, inclúyalo en los aportes a seguridad social si supera el porcentaje del 40%. Y bueno, pues finalmente lo que queríamos decirles, ¿qué creo yo que digamos, va a pasar con esta nómina electrónica? Le vamos a dar toda la prueba a la UGPP, o sea, de forma directa, inmediata, en línea y en tiempo real, porque obviamente aquí está toda la información social, la nómina que normalmente tiene que ir la UGPP a mirar, ellos miran la base de los gastos laborales en renta y luego piden, digamos, los aportes a seguridad social y pronto ahí no les cruza y entonces tienen que entrar a preguntar, ¿qué fue lo que pagó? ¿Fue bonificación? ¿Fue salario? Aquí, con la nómina ya lo tienen. Entonces ya pueden cruzar trabajador por trabajador, mes a mes que se pagó, hacer los cálculos de aportes en seguridad social y empezar a decir, este plan institucional que está por aquí mencionado en el contrato de trabajo, esto sí se reportó, no se reportó, esta bonificación por retiro, si es una bonificación por retiro o es una bonificación por mera liberalidad, constituye salario, no, o sea, toda esa información ya la van a tener en los documentos de nómina electrónica. Y eso es lo que está buscando la administración tributaria con esto. Aquí, más allá que cuestionar un tema de gastos deducibles por pagos laborales, que normalmente eso se hace en algunas fiscalizaciones, pero no es la regla general que una compañía tenga grandes pleitos asociados a pagos laborales. Eso no es lo usual, siempre los pleitos de renta hay temas de pagos laborales con otro montón de cosas, pero esto sí le va a dar el caballo de batalla listo a la UGPP. Entonces, la recomendación aquí es tener mucho cuidado con la información que se reporta, no solamente por cómo se reporta y qué se incluye, sino para que estratégicamente se construya desde el punto de vista, digamos, laboral, desde el momento que se arman los contratos, se suscriben los contratos, se establecen los planes institucionales, se establecen los programas de bonificaciones. Desde ese momento mismo tienen que empezar a pensar estratégicamente qué se va a hacer para que una vez eso se plasme, la nómina electrónica no dispare riesgos ante la UGPP. Esa sería, digamos, nuestra recomendación.
Mauricio, si quieres adicionar algo más. No, adhiero completamente. Creo que esto lo que va a generar es que la UGPP tenga muchísimos más insumos para requerir a las compañías. No se olviden que la UGPP nació como una entidad de recaudo. Entonces, pues justo, y esto ya es una apreciación muy personal, justo cuando se requiere que los bolsillos de, de las entidades y del gobierno se incremente su capacidad, pues empiezan las auditorías, empiezan los requerimientos. Hace poco salió un auto que generaba el embargo de una cantidad de cuentas de compañías, entonces, pues sí, van a tener más sustento y vamos a tener que defendernos mejor. Entonces, la prevención y la estrategia, pues siempre serán un gran aliado en estos casos. De acuerdo. Entonces, ahora, si les parece, vamos a dar respuesta a las preguntas. No sé cómo lo hacemos, Ricardo. Si ustedes nos las transmiten o las vamos mirando y las respondemos. Si quieres, Carolina, yo las voy leyendo. Muchas gracias por la exposición. Se ve que es un tema que tiene muchas aristas y por lo tanto hay que tener mucho cuidado y ver cada caso en particular, como ustedes bien al final lo fueron exponiendo. Muy bien, tenemos una primera pregunta. Javier Martínez, buenos días. Teniendo en cuenta que la nómina electrónica no es propiamente una factura electrónica, pero sí hace parte del sistema de facturación electrónica, la consecuencia de su no expedición sería la deducibilidad como lo sugiere la resolución o debería someterse a la limitación prevista en el artículo 616.1 del ET, 20% para el 2021. No, en mi opinión, dado que la resolución establece que ese es el soporte de costos y gastos de pagos laborales, para mí el no contar con el documento de nómina electrónica hace que no sea deducible el gasto. Esa limitación que se menciona es cuando yo hago pagos a terceros y no me expiden la factura electrónica. Entonces yo contribuyente hago un pago a un tercero, no me expide la factura electrónica y yo ahí tengo estas limitaciones. Pero como en este caso es el contribuyente con sus propios gastos, no de terceros, tiene todas las opciones para expedir la nómina electrónica, tiene la obligación, es decir, depende de sí mismo, no depende de un tercero para que le expidan el documento. Entonces, en mi opinión, en ese caso, el no contar con el documento de nómina hace que el gasto no sea deducible en su totalidad. Perfecto. Gloria Franco nos pregunta, ¿los bonos que se pagan como beneficio canasta ingresarían al cálculo de la ley 1393? Si quieres, yo respondo esa. Por favor, por favor. En mi opinión sí, porque forman parte de un beneficio, insisto, ¿no? Es parte de una estructura de remuneración que elige el empleador hacia sus trabajadores. Hay colegas que dicen que como no es un ingreso dentro de la estructura tributaria que pudiera entenderse como un ingreso laboral, podría yo no incluirlo dentro de la suma de los ingresos de la ley 1393. Respeto mucho esa opinión, incluso la he debatido en diferentes escenarios. En mi opinión sí, porque finalmente pues aquí me gusta hacer esa separación de decir una cosa es la parte tributaria y otra cosa es la parte laboral, entendidos esto como perspectivas legales de análisis de pagos, y la parte laboral o la perspectiva laboral para definir la estructura de remuneración supone que yo puedo entregar beneficios a mis trabajadores y uno de esos beneficios estará relacionado con canasta. La forma en la que yo elijo entregar ese beneficio es por medio, por ejemplo, de estas compañías como Sodexo o de bonos electrónicos, y que me va a generar otro tipo de beneficios, pero no me cambian la naturaleza, que lo que yo quiero finalmente crearle a mi trabajador es un beneficio de alimentación o de mercado. Entonces, en mi opinión, sí debería incluirse. Perfecto, gracias Mauricio. Antes de continuar con la próxima pregunta, les recuerdo diligenciar la encuesta que se encuentra en el mismo chat, en un link en el chat de Zoom. Igualmente, Gloria Franco pregunta, si los viáticos permanentes no están considerados como ingreso del trabajador, en ese orden de ideas no se reportarían en el certificado de ingresos y retenciones ni en el formato 2276 de medios magnéticos. Yo creo que se refiere a los viáticos ocasionales, porque los permanentes sí son ingreso del trabajador y son, digamos, aportes sujetos a retención de la fuente, aportes a todo, y se tienen que reportar en el certificado de ingresos y retenciones. Los ocasionales no, porque son gastos de la empresa. Entonces, quien reporta eso, digamos, es como un gasto directo de la compañía, como cualquier otro gasto ordinario,
y no se reporta nunca en cabeza del trabajador, entonces tampoco iría en el certificado de ingresos de retenciones. Ok, muchas gracias. Óscar Espinosa pregunta, ¿en mi empresa se le da auxilio de vehículo a algunos empleados? Sale a nombre de cada uno y no es salarial, pero sí se tiene en cuenta para efectos de retención y ellos legalizan parte de ese auxilio. Ese es un típico caso, por ejemplo, de los vales electrónicos o los vales Sodexo que se dan por gasolina. Eso es un ingreso del trabajador sujeto a retención en la fuente, como ahí mismo lo menciona Oscar, y por ende eso se tiene que reportar tanto en la nómina electrónica como en el certificado de ingresos y retenciones. Judith Fran Silva esa pregunta, ¿los préstamos por libranza se deben incluir dentro de la nómina electrónica? Sí, los préstamos, hay campos específicos en el anexo técnico donde se reportan los préstamos a trabajadores de toda índole. Y no solamente los préstamos hechos por la empresa, sino préstamos, los descuentos, digamos, acuérdense que es que el tema de las libranzas, aunque no sea un préstamo otorgado por la empresa, sí es, y Mauricio me corrige si digo una imprecisión, un préstamo que se otorga por un banco y que autoriza de forma directa que se haga el descuento por nómina. Entonces son descuentos autorizados por el trabajador. ¿Correcto, Mauricio? No lo pude haber dicho mejor. Entonces, yo esos descuentos autorizados, cualquier descuento que se haga en la nómina, tengo que reportarlos en la nómina electrónica. Entonces, irá, digamos, como uno de esos descuentos que se hace o deducciones que se aplican al valor pagado. Okay. Judy complementa, nosotros dentro de la nómina realizamos descuentos de póliza de salud, de medicina prepagada, que la empresa paga la factura y, el trabajador al trabajador se le descuenta por nómina el valor. De igual manera se maneja seguro de vehículos, este se debe reportar en la nómina electrónica. Pues ahí yo no voy a reportar, digamos, ni el pago de medicina prepagada, ni tampoco el seguro. Lo que yo voy a reportar son descuentos autorizados por el trabajador, como ocurre con la libranza. Cualquier descuento que el trabajador autoriza se va a descontar en la nómina y se tiene que, digamos, reportar en la nómina electrónica como un descuento autorizado. ¿La nómina electrónica va a ser vigilada por la DIAN o por la UGPP? Por las dos. Pero acuérdense que la UEPP es una dependencia de la DIAN. Ok. Jorge Valencia nos pregunta, ¿los bonos de dotación, vestuario y la dotación de los trabajadores también debe reportarse en la nómina? ¿Los bonos canasta tipo Sodexo deben incluirse en la nómina electrónica? Yo ahí le voy a pedir a Mauricio que explique el tema de la dotación, porque eso tiene una particularidad laboral puntual y dependiendo de lo que él dice, yo ahí les digo cuál es el tratamiento tributario. Sí, lo que pasa es que hablar de bonos de dotación es también crearnos eh, una, un debate en el que, perdón, pero vuelvo a la zona gris, porque la dotación legal es una prestación social que se debe reconocer en especie y no en dinero. Entonces, en principio, yo no soy amigo de los bonos de dotación, o no era amigo, pues hace mucho tiempo, de los bonos de dotación. Sin embargo, aquí creo que funciona muy bien. Con posterioridad se habilitó la posibilidad de reconocer la dotación a través de bonos y hay, pues, quiero decirlo en el buen sentido de la palabra, un lobby para facilitarlo y así se ha permitido. Y en ese sentido, pues, forma parte de esas prestaciones sociales que yo reconozco. Entonces, se deberá asimilar a que yo estoy entregando el par de zapatos y el vestido que yo debo entregar 3 veces al año a título de dotación. Y por supuesto, la manera en la que yo quiera garantizar el cumplimiento de mi obligación dependerá de mi voluntad de incluirlo o no en el desprendible de nómina. No es usual incluirlo en el desprendible de nómina. Lo usual es entregar un acta o suscribir un acta de entrega de la dotación en la que yo asimile que le estoy entregando el par de zapatos y el vestido las 3 veces al año en un bono de dotación que tenga una destinación exclusiva a usar la dotación en el trabajador. Entonces, cuando yo ya le doy esa destinación exclusiva a este bono, pues en estricto sentido estoy garantizando que el trabajador no vaya y me cambie el bono por una botella de whisky o por una botella de ron, sino que realmente lo use para la dotación. A veces tiene incluso esa destinación exclusiva con algún almacén particular que ya tiene un acuerdo previo con el empleador, entonces simplemente va, revise, le dice acá está la dotación y usted lo paga con este bono electrónico. Pero la naturaleza legal de ese reconocimiento es esa, prestación social legal. Entonces, teniendo en cuenta eso en estricto sentido no es un ingreso del trabajador para efectos tributarios.
porque es una obligación de la empresa, como entregar herramientas de trabajo, como entregar los computadores. Entonces, las dotaciones que se entregan a los trabajadores, eso no constituye un ingreso para el trabajador, y en mi opinión deberían tratarse como un gasto de la empresa. Siendo ello así, no se reportarían en una nómina electrónica. En cuanto a los bonos de canasta, como yo les decía, solamente se deberían reportar aquellos que constituyen ingreso del trabajador. Si yo tengo un trabajador que tiene un salario inferior a 10 salarios mínimos y que el valor entregado en Sodexo no supera los 1.400.000 pesos al mes, eso que se le entrega al trabajador no se tiene que reportar, en mi opinión, en la nómina electrónica porque no es ingreso. Lo que sea un Sodexo para un fin distinto o que no se cumplan esas dos condiciones que mencioné, del tope de salario y del monto mensual, sí se tienen que incluir en la nómina electrónica. Ok, muy claro. Reina Gil nos pregunta, ¿la empresa tiene registradas las cuentas de nómina de los empleados para consignar, obviamente, sus nóminas? Si la empresa realiza una transferencia a esa cuenta por razón de un anticipo para realizar una compra o diligencia de la empresa, ¿qué incidencia tendría esto en el reporte de la nómina electrónica? Ahí lo que yo entiendo es que esos pagos que hace la empresa en esos casos puntuales son gastos de la empresa, es decir, lo que hacen es simplemente, no sé, eso es usual que se ve a veces con los mensajeros, que se les entrega una plata, se les depositan en su cuenta para que él vaya al banco y retire un cheque que va destinado a un pago específico. En ese caso, eso no debería tener ninguna incidencia en la nómina electrónica porque no es ingreso del trabajador para efectos tributarios y es un gasto de la compañía. Solamente, digamos, tendrá incidencia si por alguna razón esos gastos que está haciendo la compañía o ese pago que está haciendo la compañía, pues redunda en beneficio del trabajador y el trabajador no tiene obligación de soportarlo. Entonces, no sé, por ejemplo, que le diga, yo le doy esta plata para que usted vaya y pague un plan de alimentación este mes y es un trabajador que no cumple con los requisitos de los pagos por alimentación, pues ese pago va a constituir ingreso para el trabajador y ahí tendrá que reportarme la nómina. La clave de esto es, si constituye ingreso, siempre va, y teniendo la precaución de que hay algunos casos puntuales en los que aún sin ser ingreso se reporta, pero son muy, muy puntuales. Entonces, en este caso, que son gastos que va a realizar la empresa, una diligencia que está pidiendo el trabajo que realice, no se tiene que reportar en la nómina electrónica. Jorge Valencia complementa su pregunta anterior. Al incluir los bonos como Sodexo como ingreso, ¿se requiere hacer deducción para pago de seguridad social? De Mauricio. A ver, es que el pago del bono en principio es no salarial, de este bono Sodexo, y casi a un 99.9% es no salarial. No hay ninguna restricción legal para que yo diga, este bono Sodexo que voy a entregar es salarial. No hay ninguna restricción, de hecho yo conozco un par de casos que así son. No es usual, pero no existiría una restricción. Acuérdense del filtro que les hablaba al inicio. En este sentido, si el pago es salarial, pues sí, normal. Como todo pago salarial debe tener deducciones al sistema de seguridad social, pero ahí estaríamos en el 0.1%. En el 99.9% de los otros casos en los que es no salarial, no tiene que hacerse deducción directa sobre aportes al sistema de seguridad social. Sin embargo, sí debe entrar en el paquete completo de la compensación y remuneración del trabajador para sacar la proporción de 60-40 de la ley 1393 y todas, y ya a nivel global, si dentro de los pagos no salariales en los que se debe incluir ese bono supera ese 40% del total de la remuneración, aquello que lo supere debe hacer base para el sistema de seguridad social. Entonces es simplemente asimilarlo como si fuera un auxilio no salarial más. Ok, Mauricio. Y una última pregunta. Raúl Hernán Mesa pregunta, a ver, trato de reconfigurarla. ¿Cómo es el tratamiento de la nómina de una empresa de transporte urbano de pasajeros que tiene afiliados conductores que tienen que estar a nombre de la empresa, pero no es gasto de este? Pero ahí la pregunta que yo tendría que hacerle a Raúl es, ¿son empleados de la empresa? ¿Están contratados laboralmente por la empresa? Porque no entiendo cómo puede estar, cuando hablan de los afiliados conductores que tienen que estar a nombre de la empresa, yo entiendo que es que tienen que estar vinculados laboralmente. Y cuando dicen que no es gasto de la empresa, pues si están vinculados laboralmente es gasto de la empresa, entonces no entiendo la pregunta. Sí, de pronto no está bien redactada la pregunta. No la entiendo. Si no las puede redactar mejor
o contarnos un poco el caso de pronto para poderle dar respuesta, porque así como está planteado no lo entiendo. Perfecto, bien, son las 9:30. Si Raúl pues, nos quiere contactar o directamente ustedes para hacer la consulta, bienvenido sea. Muy bien, para cumplir con el itinerario, les doy un agradecimiento muy grande a ustedes, Mauricio y Carolina, por la excelente y extendida presentación que hicieron sobre este tema, pues que empieza a generar muchas dudas en las compañías afiliadas y de la comunidad empresarial. Y pues los esperamos en un nuevo evento. Ojalá podamos coordinar muchos más durante el año con ustedes sobre este tema que seguramente en los meses venideros será de muchas consultas. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron el día de hoy atentos a la exposición de Carolina y Mauricio de Gómez Pinzón. Les recordamos nuevamente diligenciar la encuesta que está en el link. No sé, Mauricio y Carolina, si tienen algún comentario final. No, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, Anchami. Pues nada, quedan obviamente con la información y nuestros datos están en la presentación. Si tienen cualquier duda, pues encantados de ayudarles. Perfecto. Mismo, muchas gracias, cuenten con nosotros.